¿Qué es esto? El cigüeñal. ¿Y esto? ¿Para qué quiero yo ese volante? Claro, justamente es el que le permite obtener un movimiento de rotación más continuo, porque si no sería permanentemente influenciado por la etapa donde está cada uno de esos cilindros o pistón, en qué etapa está dentro de ese ciclo. Entonces, esto le está dando una masa que le permite tener una inercia y darle una mayor continuidad a ese movimiento de rotación que proviene de un movimiento alternativo. Para que vaya a los saltos, justamente es lo que nos estaría favoreciendo. Y después, acá tenemos justamente de cómo se recorre ese ciclo en un diagrama PV a través del desplazamiento en sus distintas etapas. Acá tenemos en la parte inferior lo que sería en ese momento, ahora viene la admisión, es decir, donde está ingresando el combustible con el aire, y ahí viene la expulsión de los humos exhaustos. Esto es lo que se estaría produciendo en esta parte. Y después, bueno, tenemos las distintas etapas que ya lo vamos a ver estando más quieto eso, porque si no me da que bueno, otro aspecto importante es que, como dijimos, los ciclos de este tipo pertenecen a sistemas abiertos, porque justamente lo que estamos teniendo en el ingreso es aire combustible. Por otro lado, tenemos que eliminar esos humos producidos por la combustión. Pero en realidad, para simplificar el cálculo de lo que serían estos ciclos, en realidad nos referimos a ciclos que son ideales o teóricos, donde trabajamos exclusivamente con aire. ¿Y por qué estaremos utilizando el aire como sustancia de trabajo o como sistema termodinámico? Allá hay dos chicas que están discutiendo por si va el combustible o no va el combustible en el ciclo ideal. Esto es importante porque generalmente son dudas que llevan. Les voy largando algunas. Sí. Les estoy largando algunas pequeñas pautas de lo que pasa en las mesas, como para que se den cuenta y como para que vayan más advertidos. Generalmente llegan a la mesa y no saben en qué momento desaparece el combustible, o en qué momento, o si están trabajando con la mezcla de aire y combustible, están utilizando aire exclusivamente. Con esas dudas llegan a las mesas. El ciclo real es aire-combustible. Los teóricos son de aire, por justamente lo que acaba de decir mi compañero acá, porque la parte mayoritaria de esa mezcla aire-combustible está dada por el aire. Entonces, básicamente, cuando estudiamos las propiedades de la sustancia, que es la que recibe calor y la que produce el trabajo, nos referimos justamente al aire como para estudiar ese ciclo ideal. Las hipótesis de estudio termodinámico para el cual vamos a hacer que ese ciclo tenga un comportamiento ideal son que los procesos son ideales. ¿Qué significa que los procesos son ideales? ¿Qué? Además de
de ser un gas ideal, porque por un lado sería el comportamiento de ese gas, que sí lo tomamos como gas ideal, pero por otro lado es el proceso de la transformación ideal. ¿Qué significa eso? Que pasa por sucesivos estados de equilibrio, quiere decir que son transformaciones cuasi estáticas o transformaciones reversibles. Internamente reversible, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que le da la reversibilidad o irreversibilidad a una transformación? Para que haya una transformación tiene que haber un desequilibrio. Ahora, ¿cómo me aseguro yo que esa transformación sea reversible y no irreversible? Que tenga desequilibrio. Para que se produzca una transformación necesito un desequilibrio. Ahora, ese desequilibrio tiene que ser infinitesimal, porque si ese desequilibrio no es infinitesimal, no puedo estar hablando de una transformación reversible, sino que estaría hablando de una transformación irreversible. Entonces, internamente, que el sistema sea internamente reversible, ¿qué significa? Que yo puedo considerar que ese sistema internamente va pasando por sucesivos estados de equilibrio, y esos sucesivos estados de equilibrio me implican sucesivas propiedades que me identifican cada uno de esos estados de equilibrio infinitesimales. Si el sistema internamente fuera irreversible, significa que cuando, por ejemplo, el pistón produce la compresión del fluido, voy a tener una mayor presión en el fluido que está en contacto directamente con ese pistón en relación al fluido que está más lejos del pistón, porque obviamente se produce primero, la mayor fuerza la recibe primero la sustancia que está más cerca de ese pistón. Si yo estoy hablando de que ese sistema tiene una transformación reversible, estoy diciendo que todos los puntos internamente en un determinado momento tienen las mismas propiedades. Entonces, estoy hablando de presiones, y si hablo de presiones uniformes dentro de todo el combustible, de todo el cilindro, de toda la masa de sustancia que yo estoy hablando, es decir, en este caso aire, porque estoy idealizando el proceso, entonces todo ese aire va a tener la misma propiedad en un determinado momento y no va a tener distintas propiedades, y si hay diferencias, esas diferencias son en forma infinitesimal. Por eso es que también las transformaciones reversibles se deben hacer en forma muy lenta, porque en la medida que sea más brusco el movimiento, significa que el desequilibrio no es un desequilibrio finito, sino un desequilibrio, digamos, no es un desequilibrio infinitesimal, sino que es un desequilibrio finito. Cuanto más sea el desequilibrio, es decir, la diferencia de temperatura, la diferencia de presiones que se produce, mayor irreversibilidad tengo en esa transformación. Sí. Sí, quería saber si podía darse que un proceso sea ideal, pero no reversible, no internamente reversible. Es que justamente la idealidad está asociada con... Porque, en realidad, ¿por qué estoy hablando internamente reversible? Porque ese sistema está interactuando con el medio que lo rodea. Sí. Que también ahí puede haber otra irreversibilidad, es decir, externamente, por ejemplo, yo tengo una determinada temperatura. Si la diferencia de temperatura con mi sistema es muy grande, voy a tener una irreversibilidad. Ahora, esa temperatura, ¿cómo se transmite internamente? Si yo tengo saltos de temperatura dentro del propio sistema, también voy a tener irreversibilidades internas. Entonces, esto me está diciendo que se producen cambios desde el exterior, pero las irreversibilidades con el exterior no me son significativas,
porque estoy centralizando todo mi estudio en el sistema, en la parte del fluido que recorre ese ciclo. Por lo tanto, cuando yo hablo de una transformación ideal, estoy hablando de transformaciones que se producen en forma cuasi estática porque van pasando por sucesivos estados de equilibrio. En la medida que el desequilibrio sea muy grande, jamás voy a poder decir que esa transformación va pasando por sucesivos estados de equilibrio, sino que voy a poder decir que la transformación empezó en el estado inicial y terminó en el estado final, pero los estados intermedios jamás los voy a poder definir. Por lo tanto, hablar de idealidad en el proceso es hablar de reversibilidad, hablar de procesos cuasi estáticos. El calor aportado desde una fuente externa. ¿Qué pasó acá? Habíamos quedado que esta máquina, este ciclo, era de combustión interna, ¿no es cierto? Y ahora yo la transformé en una máquina de fuente externa. Sería como de combustión externa, a pesar de que no lo es exactamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuve que recurrir a eso? ¿Y qué explosión? Claro, pero ¿qué tenías ahí en la compresión? No, porque ya pasamos a la parte del ciclo ideal. Entonces tenemos aire. Y si tenemos aire, ¿dónde voy a sacar el calor? No puedo sacar el calor de un combustible que no tengo porque tengo aire. Entonces, evidentemente, lo tengo que aportar desde otra fuente. El fluido de trabajo, aire, que lo tomo como gas ideal, y los calores específicos. ¿Los calores específicos de qué dependen? Depende de la temperatura, ¿de qué? De la transformación. Bien. ¿Por qué de la transformación? Porque vos largaste que era de la presión. En realidad me interesa si la transformación es a presión constante o a volumen constante, y eso es otra dependencia del calor específico. Entonces el calor específico depende de la temperatura, de la transformación y de qué más, y de la sustancia que está involucrada. Esas serían las tres variables. Evidentemente en estos ciclos estoy hablando de variaciones que se producen en la temperatura, en la presión, y entonces los calores específicos van a ir variando. Acá es un poco esta diferencia que estábamos haciendo, es decir que en un ciclo real tenemos una mezcla de aire más combustible que se mezcla en la cámara de combustión, y justamente después se produce la eliminación de los humos provenientes de esa combustión. En el ciclo ideal, ¿qué es lo que está pasando? Está entrando aire, efectivamente. Hay una cantidad de energía térmica aportada desde el exterior, se produce ese ciclo, y ese aire sería el aire que se elimina. Ahora, la gran diferencia entre, además del fluido que está realizando ese ciclo, en el caso del real, es una mezcla de aire y combustible, que ya vamos a ver exactamente que no es permanente esa mezcla, y en este caso ideal, que es el aire. Entonces, en el caso del aire, como ciclo ideal, yo no necesito eliminar el fluido como en el caso real, porque ese mismo aire
lo puedo volver a someter al mismo ciclo después de haber cumplido el primer ciclo. Puede seguir cumpliendo ciclos indefinidamente. Entonces me convierte ese sistema, que originariamente era un sistema real y abierto, en que el sistema ideal es un sistema cerrado, porque no necesito eliminar el fluido una vez que ha concluido el primer ciclo. Tenemos como... Sigue siendo interna. ¿Se dan cuenta? Si estas cosas no la maduran un poco, llegan con grandes incertidumbres, pues se les confunden justamente este tipo de cosas. Están hablando de una máquina térmica, y una máquina térmica es lógico que trabaje con un combustible. Y entonces, cuando empezamos a estudiar los ciclos, el combustible no saben ni dónde sacarlo ni dónde ponerlo. Entonces, tenemos la máquina de Carnot. La máquina de Carnot, ¿cuál es la característica? Es que trabaja entre dos fuentes, una fuente caliente y una fuente fría. Acá viene una gran diferencia después con los otros ciclos. Fíjense que acá estamos utilizando una fuente que se encuentra a una temperatura determinada, caliente, y una fuente fría que se encuentra a una temperatura determinada, distinta a la de la fuente caliente. ¿Por qué yo puedo tener una única fuente a una determinada temperatura en el ciclo de Carnot? ¿Por qué? Porque es isotérmica, exactamente. Es decir, la entrega de calor de la fuente caliente se produce justamente entre A y B, que es una transformación isotérmica. Entonces, en esa transformación isotérmica, ¿qué estoy diciendo? Que todo el calor que está recibiendo lo estoy transformando ¿en qué? En trabajo. ¿Qué pasó en el primer principio para sistemas cerrados? La variación de energía interna es cero. ¿Por qué? Porque es una isoterma. Entonces, una isoterma sería justamente la forma de mayor rendimiento de poder utilizar esa energía y transformarla en trabajo, que era lo que estábamos haciendo acá, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer volver digamos, hacerle cumplir un ciclo como para poder estar transformando en forma permanente trabajo a partir del calor. Y después tenemos otra expansión que sería adiabática. Y si es adiabática, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que todo el trabajo, acá estamos entregando trabajo, acá también entregamos trabajo. Lo que pasa es que entre B y C estamos entregando un trabajo adiabático, es decir que toda la diferencia de temperatura la estamos convirtiendo en un trabajo de expansión, porque en esa parte el trabajo es igual a la variación de energía interna. Y después, nuevamente, para cerrar el ciclo, ahora entregamos, el sistema recibe una determinada cantidad de trabajo, que sería un trabajo de compresión isotérmica, que sería el mínimo trabajo que yo requeriría para poder justamente transformar esa cantidad de calor en trabajo de compresión. Y después tenemos la siguiente transformación entre D y A, que es también una compresión adiabática para cerrar el ciclo. Fíjense que lo que habíamos dicho, el rendimiento obviamente
si bien es el ciclo de Carnot era el ciclo de mayor rendimiento que teníamos. Ese mayor rendimiento nunca podía ser igual a 100, por lo tanto siempre el rendimiento, por más que fuera la máquina de máximo rendimiento, siempre iba a ser menor de 100. Y en función de qué está el rendimiento de esta máquina, en función de las temperaturas. Es decir, que ese rendimiento queda expresado exclusivamente en función de las temperaturas de la fuente fría y de la fuente caliente a la cual estaría sometido. Es decir, T sub 2 es la fuente fría y T sub 1 es la fuente caliente. Porque sería la única manera que ese cociente me da menor que 1. Me parece que es obvio, pero lo voy a decir, que obviamente ahí estoy hablando de un rendimiento máximo de 1. Es lo mismo hablar de un rendimiento de 1, me estaría representando, hablar de 1, hablar del 100% sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, siempre el rendimiento va a ser menor de 1 o menor del 100% si ese rendimiento lo expreso en forma porcentual. Tenemos los distintos ciclos, el ciclo de Carnot, las distintas transformaciones y cómo esas distintas transformaciones se van cumpliendo en comparación con lo que sería el cilindro pistón. Es decir, en esta parte donde está recibiendo una determinada cantidad de calor de la fuente caliente, implica una expansión del fluido absorbiendo una determinada cantidad de calor proveniente de la fuente caliente. Después, en una segunda etapa, tenemos que la sustancia, el aire, se sigue expandiendo, pero ya en forma adiabática. Después tenemos una tercera transformación, que es donde se produce la liberación del calor hacia la fuente fría y el fluido sufre una compresión. Esa compresión se realiza en forma isotérmica y después tenemos una compresión adiabática que estaría representada por la posición del cilindro pistón de esta manera, donde como es adiabática no hay transferencia de calor con el medio que lo rodea. Entonces, de ahí el ciclo de Carnot se identifica por ser un ciclo que se cumple a través de dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. Acá tenemos otro ciclo que ustedes diferencian cuando yo hablo de rendimiento a cuando hablo de potencia. Acá que estaría representando rendimiento o potencia. ¿Por qué? Estoy representando trabajo. Ahí básicamente el rendimiento no me es muy evidente. Está bien, pero puedo relacionar la potencia con qué? Con la capacidad que tiene esa máquina o ese ciclo en realizar una determinada cantidad de trabajo útil. Y entonces, desde el punto de vista de la potencia que me puede entregar un ciclo, ¿qué es lo que yo voy a procurar en relación a la geometría del ciclo? Que el área sea grande. Si el área es grande, yo voy a tener mayor capacidad de realizar trabajo, mayor capacidad, mayor potencia me puede estar entregando ese ciclo. En la medida que esto se me reduce la
capacidad de ese ciclo de poder entregar una determinada cantidad de trabajo o potencia. El rendimiento es más difícil de visualizar ahí porque tiene que ver con las energías intercambiadas. Entonces, el ciclo de Carnot tiene varios problemas. El ciclo de Carnot tiene estos problemas que, por ejemplo, estamos hablando de transformaciones adiabáticas, y esas transformaciones adiabáticas son muy difíciles de realizar en la realidad. ¿Por qué? Porque podemos reducir las pérdidas que se producen en un sistema, pero difícilmente podemos anularlas. Es decir, podemos decir que esas pérdidas pueden ser chicas cuando la diferencia de temperatura entre el sistema y el medio no es tan grande. Pero si estamos hablando de grandes diferencias de temperatura, a través de aislantes podemos reducir el intercambio de calor que se produce entre el sistema y el medio. Pero, ¿qué es lo que sucede? En el caso del ciclo de Carnot tenemos dos transformaciones que son adiabáticas, es decir, que no intercambian calor con el medio que los rodea. Y además estamos hablando de transformaciones obviamente totalmente reversibles a una determinada temperatura, lo cual también hace muy dificultoso la construcción de este ciclo. Por eso, si bien es un ciclo ideal, se toma como referencia por ser el de máximo rendimiento, pero en realidad no ha sido construido. Entonces, la búsqueda del ciclo de máximo rendimiento ha llevado a buscar otro tipo de ciclos, como son el ciclo de Stirling. Esta máquina trabaja según este ciclo, donde tenemos dos transformaciones a volumen constante y dos transformaciones isotérmicas. Los intercambios de calor no se producen exclusivamente en dos transformaciones, sino que en realidad hay transferencia de calor en las cuatro transformaciones, como ustedes podrán ver. La forma en que se produce justamente el movimiento alternativo sigue siendo el movimiento alternativo